nuestra vida diaria. Perfecto. Bueno, entonces, si te parece, podríamos ya comenzar con lo que nos tienes preparado. Sí, por supuesto. Comentarles también, muchachos, chicos y chicas que están conectados, de que, bueno, esto, eh, nosotros vamos a hacer un workshop sobre inteligencia artificial. Eso es para la fecha de octubre. Y bueno, esto un poquito de introducción a ese tema de workshop. Y también le vamos a estar comentando un poco más en detalle de qué se trata este workshop. La idea es que sea algo también bastante práctico y que ustedes también lo puedan aplicar ahí en sus organizaciones. Así que, bueno, adelante Pablo, puedes comenzar ahí con tu presentación y ya yo voy a estar haciendo de moderador, solamente viendo las preguntas. Eh, Comentarles también a los que estén conectados de que, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pueden también levantar sus manos. Ahí les damos también la palabra por si quieren comentar algo. Y también pueden dejar ahí sus comentarios en el chat y ya estamos en contacto. Así que, bueno, ¿qué es y qué no es la inteligencia artificial? Pablo Rus. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos una vez más los que se acaban de unir. Espero que la masterclass les pueda resultar muy útil, que aprendan más de cosas de inteligencia artificial, y que se vayan de la masterclass sabiendo más, ¿no? Sobre todo, y también con curiosidad de querer saber todavía más, que eso es lo más importante. Bueno, Claudio ya hizo favor de presentarme, ¿no? Diciendo algunas cosas también de mi vida de pianista y eso. Aquí algunas cosas, digamos, más relacionadas en concreto con este tema. He dado conferencias en muchos lugares, tanto para empresas como Merck Group, la farmacéutica alemana, el IMEF, Beta Gamma Sigma, otra organización, universidades en Estados Unidos, la Northeastern está en Estados Unidos, en Chicago concretamente, la Universal Business School en India, el ITAM aquí en México, medios y publicaciones en muchos lugares, ¿no? En Imagen Radio, algunos que me escucharon justo hoy, y también he estado en otros programas de Imagen Radio. CTM es un periódico del Reino Unido, Dinero y Negocios aquí en México, el CFA Institute en Estados Unidos y The Business Times en Singapur. Algunas de las cosas en concreto relacionadas con la parte de consultoría tecnológica, perdón, y de negocios, ¿no? Eh, bueno, a ver, entonces, para empezar la parte de qué es y qué no es la inteligencia artificial, lo primero es abordar por qué es importante saber esto, ¿no? O sea, por qué no es suficiente con que escuchemos esos términos en la red, que los escuchemos en las redes sociales, en la televisión, en las películas incluso, en las series. ¿Por qué es importante cuestionarnos eso? Digo, yo supongo que si algunos de ustedes están aquí es porque ya les parece importante, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero más allá de eso, tiene implicaciones muy positivas e implicaciones inmediatas. Nos ayuda a tomar mejores decisiones dentro de las empresas. El saber qué es y qué no es algo siempre nos ayuda a tomar una mejor decisión, ¿no? Igual que conocer la diferencia entre marketing y ventas, igual que conocer la diferencia entre finanzas y contabilidad. Por supuesto que están relacionadas la una con la otra y que una empresa opera con todas ellas al mismo tiempo, pero necesitamos saber a qué se dedica cada una y con base en eso tomamos mejores decisiones. Nos permite innovar en nuestro negocio. Cuando sabemos qué son las cosas, eso nos permite romper, por ejemplo, con algunos paradigmas y poder decir, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a hacer de esta forma. Nos permite entender mucho mejor nuestra industria cuando estamos leyendo noticias en el periódico, cuando estamos escuchando algo en el radio, algo en la televisión, cuando estamos en alguna película o cosas así, y leemos algo, no sé, si nos dedicamos en nuestra empresa, nos dedicamos a algo de venta al por menor o de turismo, en realidad en cualquier industria, el conocer esto nos permite entender mejor las implicaciones que eso puede tener para nuestra vida diaria, para la vida de la empresa y cómo eso, ¿no? En la industria en general del turismo o de cualquier otra cosa puede afectar, ¿no? La industria de los medios incluso es muy importante también para todo eso de inteligencia artificial. Y otra cosa muy importante, nos permite analizar críticamente. Y eso es vital, ¿no? O sea, porque es muy fácil cuando uno no sabe qué es lo que tiene enfrente, es muy fácil que alguien venga y le diga como es la cosa más maravillosa del mundo y uno va y dice que sí, ¿no? Y uno dice, no, pues sí, debe de saber de lo que está hablando y entonces se va uno, ¿no? O sea, con el nombre o así.
sin cuestionarse adecuadamente si lo que tenemos enfrente en verdad es lo que nos dicen que es o a lo mejor es alguna otra cosa, ¿no? Estos son algunos de los beneficios, por supuesto que hay muchos más y espero que ahorita puedan, ¿no? O sea, surgir algunos otros. A ver, esto es muy importante. Las palabras son muy poderosas. No es en vano quienes, por ejemplo, a lo mejor se dediquen a algo justamente de comunicación o alguna cosa de mercadotecnia o algo así. Ustedes saben la importancia que tienen las palabras, la importancia que tienen los nombres. Los nombres son vitales no solo para poder comunicar adecuadamente las ideas, sino también porque permiten transmitir otro tipo de ideas, porque nos permiten que las personas agarren mejor qué es lo que estamos intentando decir, porque se les queda grabado a las personas. Un nombre, una palabra puede transmitir muchísimas ideas al mismo tiempo. Incluso hay toda esta filosofía, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, con los nombres que empiecen a, no sé si son como Krispy Kreme, ¿no? O sea, que parece que suena igual y entonces es más fácil recordar el nombre, en fin, o sea, hay toda una filosofía atrás de eso en la cual no nos vamos a meter, pero las palabras son muy, muy poderosas, ¿no? Y tenemos que estar conscientes del poder que tienen esas palabras para poder, con base en eso, saber o entender mejor por qué, ¿no? O sea, la inteligencia artificial se llama inteligencia artificial. Las dos preguntas más importantes para eso es, ¿qué es la inteligencia y qué es lo artificial? Si estamos hablando de desmitificar, ¿no? O sea, de poder desmitificar todo lo que, todos estos términos, hay que entender las dos partes que tiene ese término. Lo artificial está mucho más fácil, ¿no? O sea, saber qué es artificial, digamos, pues podemos adjudicarle la palabra a todo aquello que no existe por sí mismo, sino que está hecho por el hombre, ¿no? O sea, todo aquello que no ha sido resultado de simplemente procesos evolutivos, naturales, pues, o que no ha sido resultado de procesos genéticos, o que no ha surgido a partir de ciertas reacciones químicas en las cuales ocurren a lo mejor sin necesidad de que nosotros intervengamos en el proceso. Eso es mucho más fácil, ¿no? O sea, diferenciar lo artificial de lo no artificial es como mucho más fácil porque uno se lo imagina. Ahora, si se mete uno en qué es la inteligencia, bueno, eso es un tema mucho más grande. Y evidentemente no hay forma de dar una respuesta muy certera o completamente satisfactoria. Porque si ese fuera el caso, no solo no lo estaríamos discutiendo ahorita, sino que les aseguro que si eso fuera, si hubiera una respuesta exacta acerca de qué es la inteligencia, no estaría yo preguntándome eso, sino que personas más inteligentes que yo desde la época de los griegos se les hubiera ocurrido la mejor definición posible y sería la misma que todos estaríamos adoptando en este momento. Y sin embargo, es algo que nos seguimos cuestionando. Cuando aparecen artículos en los medios acerca de algo de inteligencia artificial, de cómo que una máquina es inteligente, de qué se está hablando cuando dicen que una máquina es inteligente. Y en realidad atrás de la máquina inteligente está cómo somos nosotros como seres humanos, inteligentes o no. Eh, y nada más para que se vayan dando una idea, ¿no? En realidad hay muchísimos tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia lógica matemática. Digo, estos son algunos y hay muchas divisiones dependiendo de qué autores revisen o de qué medios de psicología o de cualquier otra índole revisen. Ustedes van a encontrar que a lo mejor los dividen de otra forma, pero para que se vayan dando una idea. La parte lógica matemática, que creo que todos tenemos más o menos claro a qué se refiere, ¿no? O sea, el poder resolver problemas usando el razonamiento deductivo, el poder resolver cosas de matemáticas, de física, de ciencias exactas, cosas así, ¿no? Una parte de inteligencia lógica matemática. La inteligencia lingüística, el poder hablar, el poder comunicarnos entre nosotros, entender, hablar el mismo idioma, saber hablar idiomas diferentes, entender sonidos diferentes, ¿no? Tanto desde la parte semántica como la parte sintáctica también. Todo eso es inteligencia lingüística. La inteligencia espacial, nosotros somos capaces de ubicarnos en un cuarto, por ejemplo, en el que yo estoy ahorita, somos capaces de ubicarnos y decir, yo estoy en este lugar y no en un lugar diferente. Soy capaz de decir más o menos cuánto mide el cuarto, más o menos qué anchura, altura y profundidad pudiera tener. Y somos capaces de ubicar objetos dentro de, perdónenme, somos capaces de ubicar objetos dentro de ese cuarto también, ¿no?
una parte de inteligencia musical, ¿no? Eso tiene que ver y de alguna manera va ligada también con la parte lingüística, sin duda, pero la inteligencia musical también es muy importante. ¿Cuántos podemos, por ejemplo, armonizar cosas, ¿no? Y saber cómo se armoniza una melodía o saber cuáles son las características, ¿no? O cuáles son lo que distingue a los distintos géneros desde el punto de vista armónico, cuáles son los sonidos que están entrando hacia nuestra cabeza, cuáles son, cómo lo estamos procesando, cómo lo ponemos allá afuera. La inteligencia corporal, ¿no? O sea, desde la parte de memoria muscular a toda la parte pues bueno, de pronto la vacuna funciona y sepa Dios cómo funciona, ¿no? O sea, digamos, algo pasa dentro de nuestros cuerpos que permite poder, que nos permite poder funcionar. La comunicación, perdón, la inteligencia interpersonal, el poder desarrollarnos junto con otras personas, ¿no? Algunos les llaman como inteligencia emocional a una especie de mezcla de todo esto, pero la inteligencia interpersonal, el que estemos ahorita platicando, el que podamos estar platicando de todo esto, y el desarrollarnos, ¿no? Con las personas, desenvolvernos con las personas que están a nuestro alrededor, la intrapersonal, que es el conocernos a nosotros mismos, el saber cómo somos nosotros por dentro, cuál es nuestra esencia, no en el sentido biológico, sino en el sentido filosófico, psicológico, espiritual, incluso si quieren, del ser humano, saber cómo somos nosotros, el autoestudiarnos. La inteligencia naturalista, el cómo es la naturaleza, cómo funciona allá afuera la naturaleza, el saber cómo sobrevivir en la naturaleza por cosas meramente instintivas, ¿no? O sea, que nadie nos enseñó cómo sobrevivir afuera, pero bueno, sabemos que hay que buscar el agua, sabemos que no sé qué, y no es algo que alguien nos lo tenga que decir. Si nos abandonan ahí en un bosque, lo vamos a buscar automáticamente. Y una clave de todo esto, o sea, una vez más, pueden sacar muchas otras, pueden juntarlas en alguna categoría, no importa, pero para que se den cuenta de lo que puede representar la verdadera inteligencia del ser humano. Y somos todo esto junto. Nadie es una cosa nada más lógica matemática, nadie es nada más una cosa lingüística, nadie es nada más una cosa espacial. Somos todas estas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 necesita una gran inteligencia espacial como para poder saber y medir el coche, ¿no? Si va a pasar para poder rebasar a alguien o si no pasa y le va a chocar o no sé, cosas así. La inteligencia corporal para mover las cosas de cierta forma, igual que en el piano. Al mismo tiempo necesitamos una inteligencia lógica matemática para poder resolver problemas y todas las aplicamos todos los días, ¿no? Por lo menos casi todas las aplicamos todos los días. Ahora bien, digamos, esto es un poco, ¿no? O sea, intentando contestar eso de qué es la inteligencia humana, pues es un poco todo esto al mismo tiempo, ¿no? O sea, sin meternos en términos técnicos, es un poco todo esto así apachurrado. Ahora bien, ¿qué hay de la inteligencia artificial? Primero, quiero presentarles este par de notas que salieron hace no mucho, creo que fue el año pasado. No sé si ustedes hayan oído hablar de Watson, que es una solución de inteligencia artificial de IBM. Watson se hizo muy famoso hace varios años porque ganó el programa de Jeopardy en Estados Unidos, ya saben, donde ponen como frases y uno hace preguntas y si le atina a la pregunta cuya respuesta es la frase o la palabra que apareció en la pantalla, entonces uno gana, ¿no? Dinero y va ganando premio y así. Y el Watson de IBM destrozó por completo a los competidores humanos que estaban allí, los hizo papilla. Y entonces, en ese momento, la promesa de IBM fue decir, vamos a revolucionar la medicina a través de Watson, a través de esta inteligencia artificial, que ya sé que todavía no contestamos esa pregunta, pero permítanme el término, a través de esa inteligencia artificial, IBM dijo, vamos a solucionar por completo el campo de la medicina ahora, ¿no? O sea, vamos a permitir no solo lo de cirugías a distancia y eso, sino ayudar a los médicos a dar recetas, ayudar a los médicos a dar diagnósticos. Si ya pudimos ganar en Jeopardy, ¿qué tan difícil puede ser? Fue básicamente la pregunta que se hizo IBM. E IBM no es una empresa chiquita, ¿no? O sea, IBM es un monstruo. E incluso IBM se encontró con grandes dificultades, tantas que van a vender la división de salud de IBM Watson porque no han logrado hacer que funcione. Aquí el que pueden ver aquí abajo a la izquierda, el de la IEEE. La IEEE es un organismo en Estados Unidos que regula muchas cosas.
en cuanto a tecnología electrónica y todo eso se refiere. Y pueden leer el título, ¿no? After its triumph and Jeopardy, IBM's artificial intelligence seemed poised to revolutionize medicine. Doctors are still waiting. Y eso fue, digo, lo de Jeopardy hace 10 años, ¿no? De eso, 8 años de eso, y ya se tardaron, llevan 6 años intentándolo y no han podido. El caso del Wall Street Journal es exactamente igual, ¿no? La nota fue la misma, el decir, ¿sabes qué? El que IBM no haya podido solucionar los problemas que prometió con inteligencia artificial, en concreto con Watson en el campo de la medicina, indica que hay muchísimas más barreras de las que teníamos pensadas, ¿no? Y claro, eso no quiere decir que el progreso en esta rama se vaya a detener y no quiere decir que la gente vaya a dejar de intentar el continuar con todos estos avances. Quiere decir que hay muchas otras barreras, ¿no? Y que probablemente hay algo que diferencia todavía a la inteligencia humana, que es todo esto que veíamos, con la parte de la inteligencia artificial que IBM dijo, pues no puedo, ¿no? Porque yo les aseguro, eso sí, que si un ser humano hubiera ganado en Jeopardy y se hubiera puesto a estudiar 8 años medicina, como cualquier persona que actualmente se pone a estudiar medicina, sería capaz de hacer un diagnóstico de una enfermedad, cosa que Watson de IBM, después de 6 años o 8 años de intentarlo, no pudo, ¿no? Bueno, por lo menos no con el éxito que se esperaba. Vamos a ver cuáles son algunos ejemplos. Digo, ahorita les mencioné ese en concreto de la salud porque es muy representativo y ahorita vamos a abordar con más detalle cuáles son algunos de esos problemas con los que se encontró IBM. Pero vamos a ver, a pensar un poco en nuestra vida diaria, cuáles son esos ejemplos que nosotros llamamos inteligencia artificial o dónde hemos oído el término de inteligencia artificial en nuestra vida diaria, ¿no? En los chatbots, ¿no? ¿Cuántas veces no nos metemos a un sitio que dice nuestro chatbot funciona con inteligencia artificial? Y ahí estamos preguntándole al chatbot alguna cosa. En los sistemas de personalización crediticia, ¿cuántas de las fintech más modernas actuales de América Latina no promueven y no dicen que lo que sustenta todo lo que están haciendo es la inteligencia artificial? Los bancos también, por supuesto, lo que pasa es que los bancos lo manejan todavía de una forma un poco más tradicional porque son instituciones mucho más tradicionales, pero los bancos y todo eso también manejan cosas de inteligencia artificial. Sistemas de recomendación, Netflix, también te gustaría, a lo mejor también te gusta esta película, Amazon, podrías querer no sé qué cosa, y resulta que nos metemos a los sitios web y todo eso es como si estuviera hecho a la medida, ¿no? O sea, el decir, bueno, ya me recomendó estas películas porque ya vi no sé qué, porque saben cuando le di pausa, cuando saben que le aumenté el volumen, le bajé el volumen porque no la acabé de ver y entonces piensan que no me gustó y entonces me recomiendan otra cosa, ¿no? Sistemas de reconocimiento facial y biometría, ¿no? ¿Cuántas veces en los teléfonos celulares, por ejemplo, vemos la cámara así para ver para desbloquear el teléfono, si tienen iPhone, si tienen Android, a lo mejor con la huella digital, algunos ya también hacen cosas de reconocimiento facial y de datos biométricos y no sé qué. ¿Cuánto de eso no sería posible hoy, ¿no? Sin la parte de inteligencia artificial. Los sistemas de manejo autónomos, Tesla es el caso más claro. Hay muchos otros, ¿no? Google tiene el suyo también que funciona con un tipo de radares diferentes que se llaman LIDAR, no tanto con inteligencia artificial, pero el caso de Tesla es probablemente el más famoso, ¿no? El piloto autónomo que Tesla lleva prometiendo 10 años, que el año que viene seguro sí se manejan solitos los coches y llevan 10 años diciendo lo mismo y llevan 10 años en que no pueden hacer que los coches se manejen solitos, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde más, donde digamos están las calles más parejitas, por decirlo así. Si vinieran aquí a México, no, o sea, pobres coches, se van a volver locos. Lo que quiero y lo más importante de todo esto y la razón por la cual les doy todos estos ejemplos es porque voy a proceder a explicarles un poco cómo funcionan algunas de estas cosas, que es lo mismo que funcionaba, la misma forma en la que funcionaba el Watson de IBM para la parte de lo de salud y todo eso, ¿no? La esencia de todos estos sistemas es el reconocimiento, formación y aprendizaje, y pues estoy poniendo aprendizaje entre comillas, ahorita vamos a ver por qué, de patrones con base en técnicas estadísticas. En otras palabras, tanto los chatbots como los sistemas de personalización crediticia, como los sistemas de recomendación, como los sistemas de reconocimiento y biometría, como los sistemas de manejo autónomos, absorben un chorro de datos
reconocen patrones en esos datos, forman patrones también muchas veces, o sea, son capaces de decir, este dato con este dato los junto y sale un dato nuevo, o sea, forman, digamos, nuevos patrones y aprenden de esos patrones. El aprenden quiere decir que si no les funciona a ustedes, si Netflix les recomienda una película, bueno, a lo mejor no nada más a una persona, sino se la recomienda a 10,000 y nadie le da clic, ¿no? Decir, sí, sí, la quiero ver, pues es que no funcionó. Y entonces Netflix dice, ya no la voy a recomendar. Eso también es un patrón estadístico. O sea, el decir, no está saliendo aquí, salió que nadie le dio like, pues entonces, ¿para qué se las voy a recomendar? Esa es la manera en la que los sistemas aprenden. Eh, digamos, todo lo que está sucediendo y todas las acciones que nosotros estamos desarrollando. Hay dos enfoques principales en cuanto a la inteligencia artificial. Una vez más, distintos autores pueden decir distintas cosas, pero estos dos enfoques me parece que son muy claros, ¿no? Y los pueden ser claros para ustedes. El primero son sistemas que tienen un acercamiento totalmente humanístico, en el sentido humanístico no de hacer cosas buenas para la gente, sino en el sentido de decir, el objetivo de la inteligencia artificial es que actúe como si fuera un ser humano. Y ahorita que mencionaba Claudio al principio de la masterclass, cosas del workshop, justamente si quieren entender más acerca de dónde viene todo esto, en el workshop vamos a platicar de todo eso y de los enfoques de Turing, de Gödel y cosas un poco más profundas para que ustedes entiendan perfectamente cómo o de dónde surgieron estas cosas. Pero básicamente son sistemas que piensan como seres humanos y sistemas que actúan como seres humanos. Las dos cosas, que piensen y actúen como seres humanos. Y por otro lado, tenemos el enfoque ideal. Eh, ideal es una palabra poco adecuada, igual que inteligencia artificial puede sacar, digamos, puede poner nuestra cabeza en un cierto contexto que a lo mejor no es el mejor, pero bueno, así se llama. Y son sistemas que piensan y actúan racionalmente. Y claro que sí, algunos de ustedes estar preguntando, ¿y cómo definimos racionalmente? Bueno, eso lo vamos a dejar para otra plática, porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero estos son los dos enfoques principales, ¿no? O sea, el que una máquina pueda actuar y pensar como un ser humano, o el que una máquina pueda actuar y pensar racionalmente, que no es necesariamente a lo mejor con el mismo proceso con el que piensan los seres humanos, ¿no? A ver, entonces voy a explicarles un poco, en este slide me voy a detener un poquito más para que sepan cómo funciona básicamente una cosa de inteligencia artificial. Digo, por supuesto hay muchísimo más atrás, ¿no? O sea, que todo esto y eso lo vamos a ver con más detenimiento en el workshop, que tiene que ver con cosas de deep learning, machine learning, todas esas cosas que, bueno, veremos en su momento con más detenimiento. Pero quiero enseñarles un pequeño ejemplo de un sistema que nosotros programamos, no para un cliente, sino nada más como de juego, pues, acerca de reconocimiento o recomendación de canciones, que es lo que pasa en Spotify o en Google, digo en Google, no, en YouTube, ¿cómo se llama? YouTube Music, que es que te recomiendan una canción, ¿no? O te arma, o Google te arma tu mix, o Spotify te arma tu mix, ¿no? Es decir, estas son las canciones que le van a gustar. En este caso, nosotros analizamos 13,000 canciones aproximadamente de 2,800 artistas con 30 características diferentes. Las características de esas canciones están aquí, no todas, ¿no? Son algunas de las características y algunas tienen, digamos, se sobreponen, ¿no? O sea, una con la otra es difícil diferenciarlas, que gran parte del secreto de que también funciona un reconocimiento, perdón, un sistema de recomendación, está justamente en qué características son las que estamos escogiendo para que ese sistema funcione. Pero aquí pueden ver algunas. Tenemos artist hotness, en otras palabras, qué tan conocido es el artista, el número de géneros de la canción. Hay canciones que se pueden clasificar no solo como, no sé, o sea, no solo como música clásica, sino también de pronto como crossover, o de pronto se pueden clasificar como alguna cosa así medio impresionista, o no sé, en fin, o sea, pero los distintos géneros, el pop y rock, por ejemplo, siempre se andan así, ¿no? O sea, como mezclando la fecha en la que surgió la canción, el beat rate, la energía, speechiness que tanto están hablando, acousticness, en fin, no voy a explicar cada uno de estos términos, pero a lo que voy son varios términos con los cuales decidimos saber esta canción, la canción que sea,
¿Cómo la podemos partir? ¿Cómo se puede clasificar? Y bueno, estos son los términos en los que se puede clasificar una determinada canción, ¿no? Analizamos 13,000 canciones, que no se crean que son tantas. 13,000 canciones, de hecho, es una muestra relativamente pequeña. Las muestras de Spotify, de Google, de YouTube, de todo eso son de millones y millones y millones y millones de canciones. 13,000 es una cosa muy chiquita. Le aplicamos, ¿no?, ciertas técnicas estadísticas para poder después decidir recomendar las canciones y para predecir, que es una gran parte importante de esta parte de recomendación, para predecir cuál canción iba a ser más popular. Si uno puede predecir qué canción es más popular, pues entonces esa es la canción que más vas a recomendar porque más gente la va a escuchar y entonces se hace un círculo virtuoso, más gente la escucha, más popular, más gente la escucha, más popular, y el chiste está en cómo predecir esa popularidad, ¿no? Con base en esto nosotros logramos hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace así muy someramente, ¿no? Y por eso tienen esta pequeña grafiquita de aquí de la derecha. Tienen ustedes, digamos, vamos a asumir que este punto naranja es la canción que ustedes en este momento están escuchando. Y esta es la canción que están escuchando. Estos ejes representan las distintas dimensiones de la canción. En otras palabras, a lo mejor, por ejemplo, si este eje de aquí fuera Artist Hotness, pues esta canción, o sea, el artista de esta canción, pues no es tan popular, ¿no? O sea, podría estar acá y eso sería muy popular, o podría estar aquí, pues nadie lo conoce, o sea, lo conocen en su casa, pero está aquí, ¿no? O sea, es, digamos, más o menos. Y este eje que tenemos de este lado podría ser el número de géneros, ¿no? A lo mejor esta canción no, pues no tiene tantos géneros, a lo mejor nada más es una salsa o nada más es un tango o algo muy particular. Ahora, estos dos ejes que yo les estoy mostrando aquí, en realidad son 30 ejes. No se los pido que se lo imaginen, no se puede uno imaginar 30 dimensiones, ¿no? O sea, nosotros vemos en 3 dimensiones, ahí acaba. Pero matemáticamente es posible hacer un espacio de 30 dimensiones o muchas más. Y se aplican técnicas estadísticas que no vamos a ver ahorita porque es viernes en la noche y se me van a dormir si me pongo a explicarles eso. Pero básicamente este puntito es una canción donde el artista es pues relativamente popular y tiene pocos géneros. La manera en la que yo les puedo decir a ustedes qué canción les puede gustar más, ¿no? O sea, la manera en la que yo les puedo decir esta canción les va a gustar más a ustedes, es decir, cuáles son las canciones, estos puntos amarillos, que están más cerca de esta canción que yo estoy escuchando. Es decir, esta canción que está aquí, por ejemplo, amarilla, probablemente sea el mismo artista, porque está, o sea, básicamente está en el mismo lugar, ¿no? O sea, que este punto naranja y el amarillo. Entonces, si es del mismo artista, es probable que les gusten. En otras palabras, si ustedes escuchan, no sé, a los Beatles, por ejemplo, y les gustan los Beatles, pues digo, los Beatles ya no sacan ninguna canción nueva por obvias razones, pero en su momento, cuando los Beatles sacaban una canción nueva, pues era probable que ustedes la escucharan, ¿no? Y ahorita a lo mejor pasa lo mismo, no sé, con Adele o algo así. Si les gusta Adele, en el momento en el que Adele saca una nueva canción, pues probablemente la vayan a escuchar. Al mismo tiempo, puedo identificar que estas canciones a lo mejor tienen más géneros. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál les va a gustar? La que esté más cerca, por decirlo así. Es una cosa de distancia. Si ustedes ven que esta cosa de aquí es la popularidad del artista y esto de aquí es el número de géneros, una canción que sea más o menos del mismo artista o de un artista similar y que sea el mismo género que a ustedes les gusta, es una canción que en un espacio vectorial, que es un término complicado, pero en un plano, o sea, en esta gráfica que están viendo aquí, ustedes pueden saber que está muy cerquita, esa canción está muy cerquita de la otra canción, ¿no? Y entonces esa es la que yo les recomiendo. Y entonces yo les digo, sabes que esta canción se parece a la que tú estás escuchando. Para saber que se parece, necesité previamente haber partido la canción en todas estas cosas de aquí, porque si yo escucho una canción y escucho otra, y aquí es donde viene la diferencia o una de las cosas importantes a tomar en consideración entre la inteligencia humana y la artificial. Ustedes luego pueden saber que la canción se parece, ¿no? O sea, pues ya tiene la misma tonadita o suena más o menos igual. Una máquina no puede hacer eso. Una máquina necesita entender estas características por separado, armar un espacio de esta forma y después juntar esas características y decir, esta es la que más se parece aplicando estas cosas de algoritmos de distancia.
Hay otras cosas más complicadas que esto y hay otras cosas que vamos a ver con más detenimiento en el workshop, que es para que ustedes puedan entender perfectamente cómo funciona algo así, pero así, digamos, someramente, esta es la manera en la que los sistemas son capaces de recomendarles a ustedes cosas. El caso de IBM de Watson en la parte de salud es lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo un paciente este paciente que está enfermo de tal, ¿cuáles son los otros síntomas, las otras enfermedades que tienen síntomas similares? Y cómo le puedo decir al doctor es probable que esté enfermo de esta cosa el paciente. Esto no es tan fácil, ¿no? O sea, esto es una cosa muy complicada de hacer, es una cosa muy complicada de poder programar, pero son cosas que se pueden hacer. De entrada tienes que identificar las características y eso ya es una cosa suficientemente complicada. Y luego los algoritmos que se aplican son difíciles, pero digamos, esta es una manera así muy sencilla de explicar cómo funcionan estas cosas de recomendación cuando Amazon les dice también o compra estos productos o Netflix les dice usen, a lo mejor también te gustaría ver esta película, ¿no? Eh, entonces, quería darles este ejemplo para que ustedes se fueran, ¿no? Por lo menos con algún misterio solucionado. Ahora quisiera comparar justamente estas dos cosas que nosotros venimos platicando. Chatbots, sistemas de recomendación, sistemas de manejo autónomo, sistemas de personalización crediticia, sistemas de reconocimiento e biometría, que fueron algunos de los ejemplos que les di, comparado con toda esta cosa que digamos es parte de la inteligencia humana. Eh, Ustedes no pueden separar una cosa de la otra. O sea, ustedes no pueden decir, voy a pensar nada más musicalmente, ajá, sí, ¿no? O sea, pero si alguien les habla, lo van a entender. No pueden decir, voy a pensar nada más lingüísticamente, pues sí que el espacio no cuenta, ¿no? No pueden, o sea, digamos, todas estas cosas están juntas. En una computadora no necesariamente están juntas. Hay cada vez soluciones más integrales de inteligencia artificial que tienen y empiezan a conjuntar algunas cosas con no mucho éxito todavía, este, eh, pero digamos, cada una de estas cosas está especializada en algo, ¿no? O sea, el chatbot está especializado, el chatbot no está hecho para saber dónde están, ¿no? O sea, las paredes de las cosas, está hecho para contestarles preguntas específicas sobre un tema. Los sistemas de recomendación, Netflix no les puede recomendar perdón, Netflix no les puede recomendar música. Netflix les puede recomendar películas. De la misma forma en la que Amazon no les puede recomendar películas, Amazon les va a recomendar productos. Digamos, hay de distinta índole. Los sistemas de manejo autónomos, el Tesla, o sea, el sistema de manejo de Tesla no está hecho para manejar un avión, está hecho para manejar un coche, con ciertas dimensiones, en cierto espacio vial, ¿no? Los sistemas de personalización crediticia igual, no están evaluando su riesgo de muerte, como a lo mejor podrían ser las aseguradoras, están evaluando el riesgo de que ustedes vayan a pagar o no vayan a pagar. Los sistemas de reconocimiento, una vez más, no les importa saber si ustedes son amigables o no, les importa saber que ustedes sean quienes ustedes dicen ser. Hay cosas muy específicas, ¿no? O sea, son cosas muy específicas a las cuales están dirigidos estos sistemas de inteligencia artificial, mientras que la inteligencia humana, por la manera en la que crecemos y pues por la manera en la que somos también biológicamente hablando, pues tiene todas estas cosas como pegadas al mismo tiempo. Eso no quiere decir, y eso es importante, que la inteligencia artificial únicamente por esto no pueda alcanzar tanto el estado humano como el estado ideal. Eso lo vamos a ver una vez más en la parte del workshop, vamos a ver los fundamentos más profundos en ese sentido para entender cosas y problemas de autorreferencia y un chorro de cosas que tienen que ver con la pregunta, la máquina juega ajedrez, pero ¿sabe que está jugando ajedrez? No es lo mismo jugar ajedrez a saber que estoy jugando ajedrez. Son dos cosas muy diferentes y eso lo vamos a abordar con más detenimiento, pero quiero que vean esta diferencia muy claramente, ¿no? También para desmitificar un poco esto que está allá afuera y que cuando ustedes les digan este sistema es inteligente, ah, o sea, entiendo que el sistema me está recomendando cosas, entiendo que el sistema parece saber qué es lo que me gusta, que el sistema parece saber qué es lo que quiero, pero de eso a que sea inteligente, hay que tomarlo con precaución, ¿no? Una vez más, es el término que se usa y lo vamos a seguir usando y lo seguimos usando y yo en la empresa, cuando alguien nos pide un proyecto de algo de inteligencia artificial, le decimos sí,
porque estamos en el entendimiento que ese término es el que se utiliza para denotar a todas estas funcionalidades que tenemos del lado de aquí, del lado izquierdo de la pantalla. Pero una cosa que creo, digo, esto es una cosa más personal, pero una cosa que creo nos caracteriza mucho en la empresa, es que nosotros no tenemos miedo de decirle a la gente cómo son las cosas. Las cosas tienen que ser transparentes. Hay un término en desarrollo de software, sobre todo, que es caja negra. Una caja negra es un lugar donde le metes algo, sale algo de diferente del otro lado, pero no sabes qué pasó adentro, ¿no? O sea, y a nosotros no nos interesa eso, a nosotros nos interesa que la gente entienda qué es lo que está pasando adentro, que la gente entienda esos términos, que la gente sepa qué esperar de un sistema y qué no esperar, ¿no? O sea, de un sistema. Y ya casi para terminar, quiero y pasar a las preguntas que tengan, todas las preguntas que ustedes quieran. Quiero leerles esta frase del director de tecnología de Microsoft, ¿no? Dice, en cierto sentido, creo que la inteligencia artificial es un nombre equivocado para lo que estamos haciendo aquí. En el momento en el que usas las palabras inteligencia artificial y le dices eso a un ser humano, automáticamente empiezan a hacer asociaciones acerca de su propia inteligencia, la de los seres humanos, acerca de lo que es fácil y difícil para ellos y imponen esas características a los sistemas de software que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y es lo que veíamos al principio del poder de las palabras. En el momento en el que alguien nos dice algo, nosotros inmediatamente hacemos una asociación con alguna cosa, con alguna otra persona, y le asignamos características a ese sistema, le asignamos características a ese ente, ¿no? A esa programación, a esa computadora, acerca de lo que nosotros entendemos por inteligencia y de lo que nosotros entendemos por artificial. Y por eso el propósito justamente de esta masterclass era ayudar a desmitificar un poco eso. Y yo de verdad los invito a que conozcan los fundamentos de esto, porque es la única manera en la que ustedes van a poder verdaderamente entender qué es lo que está sucediendo allá afuera. Yo me acuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión, platicaba yo con una persona que se dedicaba a hacer reclutamiento, ¿no? Para empresas de cosas de RH y eso. Y justamente me estaba diciendo que ellos utilizaban un software de inteligencia artificial para hacer el reclutamiento. Y yo le pregunté, ¿y cómo funciona? Y no sabía, ¿no? Y eso es muy común. No tengan miedo de preguntar las cosas, ¿eh? O sea, las cosas tienen una explicación y si no la tienen hay que averiguarla y si no se sabe hay que decir no lo sé, pero hay que cuestionar qué es lo que está allá afuera. Hay que tener un pensamiento analítico, hay que tener un pensamiento crítico, ¿no? Sobre todo, y poder decir, a ver, esto de inteligencia artificial, ¿de qué se trata? ¿Si es inteligente, no es inteligente? Porque yo conozco muchas personas, una de las preguntas que siempre me hacen y a lo mejor incluso sale ahorita, ¿no? En las preguntas que ustedes tienen es, ¿la inteligencia artificial va a acabar con nuestros trabajos? Por ejemplo, ¿la inteligencia artificial va a acabar con esto? No sé qué. Antes de hacer esa pregunta, que por supuesto es muy relevante y ahorita si alguno de ustedes la tiene, con gusto la contestaré, pero antes de hacer esta pregunta hay que saber sobre qué estamos preguntando. ¿Qué es eso que nos estamos refiriendo con inteligencia artificial? ¿Qué es eso a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de un sistema inteligente, de un sistema que toma decisiones? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Un sistema que nos está recomendando cosas. ¿Qué es lo que hay detrás, ¿no? De todos esos sistemas. Esta fue meramente una probadita, digamos, de todo, ¿no? Lo que vamos a ver posteriormente en el workshop acerca de los verdaderos fundamentos de la inteligencia artificial, de la historia de la inteligencia artificial. Pero espero que les haya ayudado a desmitificar algunas de las cosas, a pensar más críticamente acerca de estos términos y a que la próxima vez que lean un artículo de inteligencia artificial, ¿no? Que se encuentren en una nota que diga, están revolucionando no sé qué con inteligencia artificial, piensen dos veces, ¿no? Antes de seguir leyendo y decir, ¿a qué se está refiriendo con esto?
¿no? ¿Qué es eso de inteligencia artificial en este caso? Entonces, bueno, pues espero que son 6:45 aquí en la Ciudad de México, 45 minutos que era lo que yo tenía más o menos planeado. Entonces, por favor, todas las preguntas que tengan, Claudio, no sé si me quieres ayudar, como sea, prendiendo el micrófono, que le escriban en el chat y tú me las dices como sea, pero yo aquí estoy para responder lo que quieran. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Sí, tenemos algunas preguntas acá. Por ejemplo, bueno, tú sabes que acá en Scalab nuestra audiencia es bastante de informática, tenemos a muchos programadores también acá en nuestra academia. Y, por Sí, ejemplo, Daniel nos pregunta, él es developer full stack, y él se interesa saber, bueno, dónde encuentra más documentación acerca como del área de la programación en inteligencia artificial. Sabemos que, bueno, este workshop está más preparado como para las tomas de decisiones, para gente sí. bueno, está un poco más en cargos directivos a lo mejor, pero bueno, para todos a quienes se interesan más como el área de la programación y bueno, cómo programar estos sistemas, ¿qué le recomiendas tú? ¿Qué debería aprender? ¿Qué documentación? ¿A dónde tendría que ir nuestro amigo Daniel? Sí, claro que sí, Daniel. Mira, depende de cuál sea tu objetivo, ¿va? O sea, si tu objetivo es programar sistemas de inteligencia artificial, digo, hay 1000 libros allá afuera, ¿no? O sea, que se pueden consultar de distintos lenguajes de Python, sobre todo cosas de data science, por ejemplo, de TensorFlow o de AWS Personalize o cualquiera de todos esos que existe. Si no estás familiarizado con la literatura, empieza con algo de Python, ¿no? O sea, empieza con alguna cosa de Python acerca de justamente sistemas de recomendación, son los más comunes, o sea, es como el de los primeros ejercicios. No te vayas a meter de fondo a cosas de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? O a cosas que a lo mejor no, o sea, hay que esperar un poquito más para poder hacer eso. Te recomendaría que antes de meterte a programar en cosas de inteligencia artificial, primero entendieras muy bien el problema que tú quieres solucionar con inteligencia artificial. Eso es vital, ¿no? Y eso, bueno, creo que si tú eres programador debes de saber justamente la importancia de entender primero el problema antes de poder de entrada, ¿no? Ponerte nada más a programar las cosas. Entonces, yo lo que te recomendaría es investiga, por ejemplo, y también es importante que te guste. Entonces, investiga distintas cosas que te gustaría aprender. Por ejemplo, a quienes les fascinan los algoritmos genéticos. A mí me gustan mucho las cosas de algoritmos genéticos. Entonces, a lo mejor te quieres meter a algoritmos genéticos, entonces busca alguna literatura muy sencilla acerca de qué es un algoritmo genético y ahí mismo te van a decir, ¿sabes qué? Para programarlo, primero descárgate este programita, hazlo así como muy sencillo. Si quieres desarrollar, hazlo, ¿no? Algo más, digamos, más complejo, a lo mejor aprende esta otra cosa. Eso es si quieres empezar a programar directamente eso. Si quieres entender cómo funcionan todas esas cosas, no hay vuelta de hoja más que irte a la parte lógica y a la parte matemática de cómo funciona eso y de por qué funcionan de esa forma. O sea, los algoritmos genéticos no los puedes entender sin entender perfectamente los conceptos de gradiente, no puedes entender casi nada a fondo de inteligencia artificial sin entender las cosas de los tests de Turing, sin entender los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces, depende muchísimo cuál es el enfoque que tú le quieres dar, ¿no? Pero digamos, en cualquiera de esos casos, esa sería mi recomendación. Perfecto. Sí, además recordarle acá a los amigos de que, bueno, dentro de la academia lanzamos algunos cursos de Python también, análisis de datos con Python, que pueden ser un buen inicio como para meterse en todo lo que Pablo estaba mencionando. Tenemos más preguntas. Acá está Francisco. Bueno, felicitaciones por la presentación, te da las gracias y nos dice que tiene dos preguntas. Bueno, ¿cómo poder conocer los fundamentos de inteligencia artificial? Bueno, imagino que a través de este workshop es una, Exacto. una alternativa, una buena alternativa. Justamente acá lo estoy proyectando en la pantalla. Les vamos a comentar un poquito más acerca de este workshop que estamos preparando para octubre. Así que ahí para que estén bien informados acerca de eso. Y nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo identificar a aquellos que dicen que ocupan inteligencia artificial para los fakes? Es un tema interesante ese, ¿eh? El tema bueno, cómo se está utilizando desde el punto de vista ético también, ¿no? La inteligencia artificial. Sí, totalmente. Es una pregunta muy, muy interesante, Francisco. De hecho,
te puedo decir que varias de las conferencias que yo doy, incluyendo una que di hace poco, justo la de la Universal Business School en la India, fue de ética y negocios para inteligencia artificial. La parte de ética y de inteligencia artificial, o sea, es una de los campos que más va a seguir evolucionando, ¿no? Y donde tenemos que hacer muchísimas preguntas para saber cuál es un uso ético de la inteligencia artificial y cuál no. La primera cosa que yo te sugiero, ¿no? O sea, si quieres, para distinguir, ¿no? O sea, si alguien te lo está diciendo, pregúntales cómo funciona. Si te lo saben explicar, es que probablemente ellos sepan que no están usando inteligencia artificial, digamos, en el sentido a lo mejor más avanzado de la palabra, o a lo mejor te van a poder decir que sí, ¿no? O sea, el punto es que te lo tienen que poder explicar. O sea, a mí no me gusta, ¿no? O sea, en lo absoluto, cuando una persona habla de cosas y dice términos digo, todos nos podemos equivocar, ¿no? O sea, eso es una cosa, todos podemos cometer errores y de pronto decir alguna tarugada. Eso puede suceder. Pero a lo que voy es, sí me parece que cuando estamos hablando de estas cosas, tenemos que conocer, por lo menos en los términos básicos, acerca de qué estamos hablando. Pregúntales, ¿cómo funciona tu algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y si no son capaces de decirte cosas como, no, pues mira, justo lo que platiqué ahorita, ¿no? No, pues identificamos distancias y los metemos, ¿no? O primero usamos cosas de algoritmos genéticos para tal cosa y después usamos tal cosa, sino que lo que te dicen es, juntamos un chorro de datos, vemos cuál te gusta más y te lo mandamos de regreso, pregúntales otra vez, ¿no? O sea, digamos, eso es muy importante, te lo tienen que saber explicar y por eso es que yo les digo siempre, pregunten, o sea, no pierden nada con preguntar, ¿no? O sea, es desde mi perspectiva el deber de las personas que nos dedicamos a esto, el explicar con términos normales y el poder explicar de una manera no tan compleja qué es eso que estamos haciendo, ¿no? O sea, la curiosidad humana se tiene que satisfacer de alguna forma. Entonces, yo lo que recomiendo es pregúntales, ¿no? Y a ver si te pueden explicar cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas más aquí. Acá, por ejemplo, David nos está preguntando, bueno, que él ha escuchado que los programas de verdad inteligentes son aquellos que escriben otro programa. A eso se refiere, y por lo que tengo entendido, eso aún no se ha logrado. Teniendo en cuenta esto, la inteligencia artificial que conocemos o que existe es realmente inteligente. Pues mira, David, es una muy buena pregunta, a ver, o sea, una vez más, hay que cuestionarse sobre los términos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es la que puede escribir programas. ¿Por qué eso es inteligente? O sea, más allá de que la tecnología pueda existir o no existir, ¿por qué eso es inteligente? O sea, ¿por qué estamos definiendo la inteligencia artificial como una que es capaz de escribir programas? Si parte de lo que está detrás de eso y de lo que a lo mejor te estás refiriendo es también el decir, es la que es capaz de cambiar su propia programación, o sea, es la que es capaz de sobreescribirse a sí misma, de sobreescribir sus estructuras, de sobreescribir su código, por decirlo así, entonces, a lo mejor sí estamos hablando de una cosa que es más avanzada en ese sentido, ¿no? O sea, y que es capaz de decir no únicamente esto no le gusta porque identifiqué los ciertos patrones de estadística, sino que por X cosa, o sea, porque tuvo una experiencia, por decirlo así, es capaz de decir este pedazo de código lo voy a ignorar, ¿no? Pero ahí te metes en cuestiones mucho más profundas, porque finalmente, si te metes en algo así, en nuestro caso, pues no podemos ignorar nuestra genética, ¿no? O sea, por más que queramos, no podemos ignorar la parte de la producción de células, de la producción de no sé qué, ¿no? Digamos, es parte de lo que está dentro de nuestro código genético. Entonces, ¿hasta qué punto puedes reescribir o no lo que estás preguntando? Ha habido casos, por ejemplo, hubo uno muy famoso hace como 2 años y medio, 3 años de Facebook que pusieron, o sea, que dos computadoras se pusieron a platicar desarrollando su propio lenguaje, ¿no? O sea, que las programaron de una forma y las computadoras de pronto empezaron a decir cosas como, no sé, me estoy inventando, pero en vez de decir 7 vasos, decir vaso, 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 y eso eran 7 vasos, ¿no? Alguna cosa similar. Creo que tuvieron que Entonces, apagar ese experimento, ¿no? justamente, ¿no? Y tuvieron que apagar ese experimento. Una de las grandes complicaciones de la inteligencia artificial que
se hace más grande, se magnifica por la falta de entendimiento de la disciplina, es que hay muchas cosas que no sabemos cómo o por qué funcionan al 100%, ¿no? O sea, las estructuras de redes neuronales en concreto, hay veces que no está claro por qué una cosa funciona y otra no. O sea, la interpretación de lo que está sucediendo a veces llega a ser muy, muy compleja. Entonces, sí, bueno, en efecto es una pregunta muy interesante la que haces. Y yo también, digamos, pensaría justamente en esa parte de la inteligencia, el tema de la autoconciencia, ¿no? O sea, el decir, una vez más, no es lo mismo que yo escriba un programa a saber que estoy escribiendo un programa. Son dos cosas diferentes. Lo mismo que ajedrez, porque el ajedrez en concreto, el hacer jugadas de ajedrez es una forma de escribir un programa, ¿estás de acuerdo? Porque el ajedrez finalmente es una cosa muy cuadrada que se rige por ciertas reglas, donde cada jugada tiene como consecuencia una más y tienes que pensar hacia adelante. Es una forma de, bajo ciertas reglas, escribir algo allí. Eh, Eso no es lo mismo a saber que estamos jugando ajedrez. Son dos cosas diferentes, pero es una pregunta muy, muy interesante que no tiene una respuesta concreta, pero sí hay que, pero digamos, creo que sí hay que seguir, ¿no? O sea, como pensando en esa línea. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a dejar las últimas dos preguntas y ya para Ujú. comentar un poquito más lo que es el tema del workshop. Y a propósito de estar cuestionando todo y hacerse preguntas, aquí tenemos a nuestro amigo Billy que dice que, bueno, no le queda muy claro qué es y qué no es la inteligencia artificial, según, bueno, quiero saber cómo se determina si un sistema es o no inteligencia artificial, si es la diferencia, por ejemplo, entre algoritmos, si son procesos estadísticos, cómo puedo saber si es o no inteligencia artificial, finalmente, ¿no? Claro, a ver, o sea, la inteligencia artificial, si la quieres definir desde un punto de vista de computación, ¿no? Es una serie de, o sea, es una rama de la computación, no hay como algo demasiado complicado en ese sentido. Es una rama de la computación que se dedica a estudiar justamente patrones estadísticos y poder lograr que las máquinas se desempeñen, o que tiene el objetivo de lograr que la máquina se desempeñe como un ser humano, o en este formato ideal que también veíamos, ¿no? En la prueba de Turing, de la cual justamente vamos a platicar en el workshop, es la que en su momento Alan Turing, el padre de la computación y de la inteligencia artificial y de muchas cosas, definió como si una máquina es capaz de hacer esto, entonces es inteligencia artificial. Y lo que Turing dijo fue, si una computadora es capaz, o sea, si yo, esa es una cosa muy complicada en términos lógicos, pero básicamente dijo, imagínate que hay una persona, un cuarto, o sea, tú estás en un cuarto y del otro lado hay otro ente, ¿no? O sea, en un cuarto cerrado, no lo ves, y si eres capaz de sostener una conversación de cualquier tema, con lo que está del otro lado, y tú piensas que lo que está del otro lado es un ser humano y es una computadora, entonces eso es inteligencia artificial. Eso tiene sus asegúnes y hay muchos, ¿no? O sea, hay muchas cosas alrededor de eso que no, sobre lo cual no necesariamente vamos a platicar ahorita, pero eso no, o sea, no a fuerza eso determina qué es inteligencia artificial, pero si quieres una respuesta concreta es eso. Si eres capaz de sostener una conversación con cualquier otra cosa que esté del otro lado y esa cosa se hace pasar por un humano, y tú te lo crees que es un humano, entonces es inteligencia artificial. Nótese que la conversación tiene que ser, o idealmente tendría que ser, de cualquier cosa. No es necesario, no es suficiente con que el asistente de Google hable para reservar una cita en la estética, ¿no? O sea, tienen que ser mucho más. Y eso se define en términos lógicos. Yo lo estoy pasando a un lenguaje común. Eh, pero algo así podrías definirlo como inteligencia artificial, ¿no? Te digo, tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, no forzosamente es de esa forma, pero más o menos por allí podrías entenderlo. Y la diferencia entre estadística e inteligencia artificial que la mencionaste, es una cosa muy discutida también, pero tiene mucho que ver con el objetivo de ambas. El objetivo de la estadística es poder explicar lo que está funcionando. El objetivo de la inteligencia artificial no es poder explicar las cosas, es poder darle al clavo a las cosas. En otras palabras, la estadística tendría que, o los sistemas estadísticos te permiten explicar por qué a ti te gustó más una película que otra. No, por ejemplo, mientras que el objetivo de la inteligencia artificial es lograr atinarle a que te guste más
o sea, que la película que te está recomendando te guste más, independientemente de que el sistema sepa por qué sí o por qué no. Son, o sea, evidente, son campos que se entrelazan y van uno atrás de otro, no son exactamente lo mismo porque el objetivo que tienen es diferente y por tanto algunos de los procesos son distintos. Pero digo, ya que mencionó estadística, era importante dar ese punto, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, hay otras preguntas más acerca de los distintos estudios que se pueden hacer en data science, cuál es la forma de especializarse, ¿no? Pero creo que podríamos hablar un poquito acerca del workshop más en específico. Chicos, si se interesan en este tema, les recomendamos que, bueno, puedan informarse más acerca de este workshop con Pablo. La idea es también que en este taller hacer un trabajo práctico, van a ser 2 días, donde vamos a estar hablando más en profundidad acerca de la inteligencia artificial y también de sus aplicaciones. Así que si quieres, Pablo, nos puedes comentar un poquito de qué se trata este workshop, qué es lo que vamos a estar haciendo, para que los que están interesados de pronto ahí, bueno, se interesen en participar y también en Sí. conocerte más en persona. Sí, por supuesto, claro que sí, Claudio. Y también, si tienen, perdón, alguna otra pregunta de lo que no alcancé a contestar ahorita, pues en el LinkedIn escríbanme y ahí les contesto, ¿no? Porque siempre se quedan preguntas y por ahí les contesto también. Entonces, ahí con mucho gusto ahí me pueden escribir. Y esto de lo que menciona Claudio del workshop, justamente el propósito del workshop es entender los fundamentos en el sentido lógico. No, a ver, eso sí es muy importante. No me voy a meter a matemáticas, o sea, no me voy a meter a que ustedes entiendan por qué, o sea, demostraciones de teoremas y cosas así que requieren de matemáticas, avanzadas, ¿no? O sea, no, y de lógica avanzada, no me voy a meter a eso, pero sí toda la parte interpretativa, ¿no? En otras palabras, esto que platicaba yo del test de Turing, ¿por qué funciona? Y en realidad Turing no lo enunció de una forma así como de, pues, platica con el de enfrente, ¿no? O sea, sino que lo enunció con base en unas cosas que se llaman máquinas de Turing, que las máquinas de Turing son la esencia de la computación actual y también la esencia de la inteligencia artificial. Vamos a aprender qué son esas máquinas de Turing, vamos a aprender cómo funcionan esas máquinas de Turing. En cuanto a los teoremas lógicos, mencioné yo en algún momento el teorema de incompletitud de Gödel, que es uno de los teoremas más importantes. Bueno, los teoremas de incompletitud de Gödel son uno de los teoremas más importantes que existen en matemáticas y en computación en concreto, que tienen que ver con esta pregunta de, bueno, la máquina sabe que está jugando ajedrez, ¿no? O sea, el problema de la autorreferencia, donde para darles una pequeña idea acerca de qué se trata, es nosotros jugamos bajo un cierto set de reglas. Y los seres humanos, al parecer, tenemos la capacidad de salirnos de ese set de reglas, verlo desde afuera y determinar desde afuera si eso que estamos viendo es verdadero o es falso, básicamente. Una computadora no puede hacer eso. Hay teoremas matemáticos que demuestran, digamos, ese tipo de cosas y vamos a meternos en la parte meramente interpretativa de todo eso, que ustedes entiendan perfectamente a qué me estoy refiriendo. Un ejemplo muy concreto es, este enunciado es falso, escribir algo así, y cómo sabemos si es falso o es verdadero. Porque si yo digo este enunciado es falso y lo clasifico como falso, entonces es verdadero. Si lo clasifico como verdadero, entonces es falso y una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Cosas, problemas que los seres humanos podemos resolver y una computadora truena. Vamos a entender esas cosas, vamos a entender los fundamentos de esa inteligencia artificial en Gödel y Turing, ¿no? Vamos a entender los tipos de inteligencia artificial que existen, hay muchísimos, tanto las actuales como algunos futuros. Los términos, vamos a aprender muchos de términos, a qué se refiere eso de machine learning, qué se refiere a redes neuronales, algoritmos genéticos, que mencioné algunas cosas ahorita también, el deep learning, para que ustedes sepan perfectamente a qué se refiere y cuáles son las diferencias que existen, ¿no? Entre los distintos términos y que puedan entender hoy en día cuando lean cosas, ¿no? O sea, decir, ya sé de qué me están hablando, no nomás están, digamos, que puedan entender adecuadamente eso. Vamos a platicar, digamos, de esas dos cosas. Y también en la siguiente sesión vamos a platicar de las aplicaciones de inteligencia artificial en los negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas de asistentes virtuales, digo, Siri, Cortana, Emil, ¿no? Google Assistant. Vamos a platicar más a fondo de los sistemas de recomendación,
todo el análisis y procesamiento del lenguaje natural, acerca de cómo el lenguaje natural justamente cómo se procesa, cómo después podemos determinar cosas con el lenguaje natural, incluso el sentimiento de las personas, ¿no? O sea, si es positivo, negativo, tal, vamos a intentar determinar todo eso. Reconocimiento de imágenes, vamos a ver cómo funcionan los algoritmos que reconocen imágenes, nuestro rostro o cualquier otra cosa, y cómo todo eso se aplica, ¿no? O sea, en soluciones concretas de negocio, en ejemplos claros de negocios que están, digamos, haciendo todas estas cosas y cómo implementarlo exitosamente, que es muy distinto a entender cómo funciona. O sea, una cosa es decir, ya sé cómo funciona y ahora cómo le hago para meterlo en la empresa. Entonces, eso tiene que ver con análisis de procesos, eso tiene que ver con qué métricas vamos a estar usando, tiene que ver con que las personas estén siempre como al centro de toda la organización. Y noten que una cosa va seguida de la otra. O sea, no pueden ustedes establecer métricas acerca de qué también está funcionando un sistema de inteligencia artificial si no saben qué están midiendo, si no saben cómo es que está funcionando el sistema, si no saben qué esperar de los asistentes virtuales, que es exactamente lo que mencionaba el director de tecnología de Microsoft en esa frase que les platiqué al final de la presentación, ¿no? O sea, en el momento en el que decimos esas palabras, le ponemos ciertos conceptos al sistema y entonces no sabemos qué estamos midiendo, ¿no? O sea, no sabemos cómo medirlo. Entonces, en una empresa, para poder establecer métricas adecuadas acerca de cómo se tienen que comportar los sistemas de inteligencia artificial, acerca de qué resultados estamos esperando, de cuáles son las métricas intermedias que pueden llevar a un KPI, necesitamos entender justamente cómo funcionan esos sistemas, las bases de esos sistemas y qué esperar y qué no esperar de esos sistemas y que para eso está toda la parte de los fundamentos al principio. Perfecto. Sí, bueno, como menciona Pablo, la idea es que entendamos en profundidad todos estos conceptos con el objetivo de implementar exitosamente este tipo de proyectos en distintas organizaciones o empresas, ¿no? Claro, es fundamental saber bien de los conceptos y de qué se está hablando cuando se habla de inteligencia artificial, sobre todo también, bueno, cuando se aplica a los negocios, ¿no? Así que, bueno, chicos, son 2 sesiones de, que vamos a dar martes y jueves. Esto va a comenzar el 19 de octubre. Vamos a entregar una insignia digital a todos los asistentes, a los que tomen este workshop, más un certificado sobre los fundamentos de inteligencia artificial. Y bueno, un poco la información ya académica de fechas. Está planificado para el 19 de octubre, martes y jueves, sería a las 20 horas de Chile. Bueno, sabemos que hay un cambio de horario, entonces me parece que hay, bueno, 3 horas de diferencia ahí con México, pero creo que ya este sábado cambiamos de horario y ahí no hay mucha inteligencia en los cambios de horario que hacen acá, entonces, bueno, vamos a comprobar qué tal va a ser el sábado. No estamos muy seguros si son, si adelantan 1 hora, y bueno, no sabemos si ahí en México también están haciendo ese cambio de horario, entonces, pero me parece que son 3 horas las que vamos a tener de diferencia. Actualmente tenemos 1 hora de diferencia con México. Entonces, bueno, la idea es que sea online también, que ustedes puedan interactuar en vivo con nuestro mentor Pablo. Las sesiones quedan grabadas y la idea es desarrollar un pequeño proyecto donde ustedes puedan aplicar todos estos conceptos bueno, ojalá un proyecto real que ustedes puedan aplicar en su organización. Así que, bueno, vamos a estar informando también a todos los que se inscribieron acerca de con este workshop. Tenemos también una fecha de preventa hasta el 17 de septiembre. Vamos a estar ahí con un 50% de descuento para inscribirse, bueno, en este workshop, en este taller que igual tiene cupos limitados para poder tener ahí un buen contacto con todas las personas que se inscriban al workshop. Así que, bueno, agradecer a Pablo por toda la información que nos ha entregado. Muchas gracias, Pablo, por la sesión de hoy. Vamos a tener otra también masterclass donde vamos a estar hablando un poquito más acerca de la historia de la inteligencia artificial, por si
le interesa también anotarse a esa masterclass donde vamos a estar hablando un poquito acerca de ya entrando más en detalle, un poco más dentro de cómo se origina y bueno, quiénes son sus principales exponentes, etcétera. Así que eso, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta ahí para Pablo. Bueno, aquí te están felicitando por tu charla, muchas Gracias. gracias. Interesante ponencia, nos dice Hugo. Excelente sesión, dice Miguel. Muchas gracias, Paolo, también nos dice por tu presentación. Y bueno, ahí Sebastián también, que lo encontró súper, súper interesante. Así que bueno, agradecerle a todos ustedes, chicos, por haber conectado en esta tarde. Como les comentamos, bueno, tratamos de hacerlo de que no fuese tan denso. Nosotros estamos en viernes ya terminando la semana. Pero bueno, igual es un tema que apasiona mucho, ¿no es cierto?, saber de tecnología y saber un poquito, cuando hablamos de estos temas, un poco también hablar del futuro, ¿no? Así que cómo se vienen las cosas y bueno, siempre viene bien saber un poco más de estos temas. Así que Así es. bueno, muchas gracias, Pablo. Si quieres, nos puedes dar ahí una invitación a los chicos para que se sumen a nuestra sesión de workshop. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que si les interesa esto, tienen que conocer esos fundamentos, no hay de otra, ¿no? O sea, y si quieren poder aplicarlo exitosamente en las empresas, que es lo que mencionaba Claudio, de verdad es muy importante y yo lo veo con los clientes, ¿no? O sea, la diferencia entre una aplicación exitosa de inteligencia artificial en una empresa y una que no lo es, muchísimas veces tiene que ver tanto con el conocimiento interno de la empresa como con el conocimiento de los sistemas, ¿no? Y de qué es lo que tienen que hacer esos sistemas, y para eso hay que saber los fundamentos. Entonces, muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí también. Y cualquier otra duda que tengan, ya saben, en mi LinkedIn ahí me encuentran, y ahí les ayudo a responder lo que sea también. Y bueno, esperemos poder verlos en el workshop. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Muy buenas noches, que estén muy bien, cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.